es dada desde este púlpito es para nosotros. Fíjese que Dios ha levantado diferentes pueblos en diferentes lugares y sobre cada uno de ellos pone un pastor. Y cada pastor predica de acuerdo a la palabra que el Señor le da para ese pueblo. Puede ser que a mí me atraiga la palabra que se da en tal púlpito y eso no tiene nada de malo. Y es más, yo podría oír esa palabra, no hay problema, pero no debo obviar la dieta que Dios puso para mí. Amén. Porque lo que me va a hacer crecer es la palabra que Dios dio en el lugar donde yo estoy. Amén. En mi casa. Entonces, yo le quiero hablar de un tema que el Señor puso en mi corazón, platicarle, que le puse por nombre la generosidad de los primogénitos. Pero antes de entrar al tema, o mejor dicho, ya dentro del tema, pero le voy a leer una porción de la palabra para que usted vea el ángulo por el cual quiero abordar esta temática. Amén. Yo no voy a, bueno, ahí va a ver usted mejor. Déjeme ver, acompáñeme a la palabra, al segundo libro de Crónicas, capítulo 31, versículo 4. Segundo libro de Crónicas, capítulo 31, versículo 4, ahí lo tiene en la pantalla si no trajo Biblia. Dice, también ordenó al pueblo que habitaba en Jerusalén que diera la porción correspondiente a los sacerdotes y a los levitas a fin de que pudieran dedicarse a la ley del Señor. Quiero comentarle cómo es que funcionaba el antiguo pacto. Prácticamente en el antiguo pacto los sacerdotes eran los intermediarios entre Dios y el pueblo. En otras palabras, Dios se comunicaba con los sacerdotes y los sacerdotes comunicaban lo que Dios les había dicho hacia el pueblo. Y entonces, para que funcione este sistema de gobierno, prácticamente el Señor viene y los sacerdotes los elige de una tribu que es la tribu de Leví. Es decir, nadie podía ser sacerdote si no era de esa tribu. Usted sabe que la tribu de Leví viene de Leví, uno de los 12 hijos de Jacob. Amén. Ok, usted debe saber que, por ejemplo, en el antiguo pacto, los levitas no tenían derecho a herencia. Ellos prácticamente, los demás hermanos les repartieron cuando salieron de Egipto y rumbo a Canaán y fueron conquistando, a los demás hermanos les dieron una porción de lo que agarraron, les repartieron en iguales cantidades a cada tribu, pero a los levitas no les repartieron nada. Y entonces le dijo el Señor a los levitas, tu herencia voy a hacer yo, como quien dice, porque tú me sirves para comunicarle al pueblo lo que yo quiero hablarles. Pero yo, por lo tanto, tu herencia no va a ser aquí en la tierra, no va a ser como los demás. Entonces, a los demás les dijo, a ustedes los voy a prosperar, a ustedes sí les voy a dar herencia. Pero ustedes se van a encargar de que a levita nunca le haga falta nada. Es decir, le van a dar donde vivir dentro de sus tierras. El servicio sacerdotal les dice que nada les haga falta. Por eso solo quería explicarles esa parte. Y entonces aquí, usted sabe que viene, aquí se da una orden al pueblo para que trajeran la ofrenda que iba a servir para el sostenimiento de los sacerdotes. Y entonces dice que con la intención de que ellos pudieran dedicarse por completo a lo que tenían que hacer. Pues, se lo voy a poner de esta manera, hermano. Mire pues, a los 11 hermanos de Leví, el Señor les dijo, ok, ahí está la tierra, trabájenla y lo que les dé, eso es lo que ustedes tienen. Amén. A los levitas les dijo, ustedes no. Ustedes lo que van a hacer es leer mi ley. Se van a dedicar a cumplir mi ley y hacer que se cumpla y yo los voy a sostener. Entonces imagínense a los sacerdotes dedicándose a la ley de Dios, pero no obteniendo nada a cambio. Entonces el que iba a quedar mal era Dios. Amén. Entonces por eso viene aquí, se da una orden para que se traigan las ofrendas, para que el sacerdote
pueda tener lo necesario para no estar saliendo, digamos, a trabajar en lugar de dedicarse a lo que tiene que dedicarse. ¿Sí está hasta ahí conmigo? Ok, entonces, basado en esto, sigamos leyendo. Mire el versículo 5, se lo voy a subrayar ahí. Tan pronto como se divulgó la orden, los hijos de Israel proveyeron en abundancia las primicias de grano, mosto, aceite, miel y de todo producto del campo, y trajeron el diezmo de todo en abundancia. Mire cómo dieron, en abundancia. Amén. Ahora sigamos en el 6. Y los hijos de Israel y de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá, también trajeron el diezmo de bueyes y ovejas y el diezmo de las cosas sagradas, consagradas al Señor su Dios, y los depositaron en montones. Sigamos, versículo 7. En el mes tercero comenzaron a formar los montones y los terminaron en el mes séptimo. ¿Cuántos meses fueron? 5, ¿verdad? 3, 4, 5, 6, 7, 5 meses. Entonces Ezequías y los jefes vinieron y vieron los montones, bendijeron al Señor y a su pueblo Israel. Ezequías preguntó a los sacerdotes y a los levitas acerca de los montones. Y el sumo sacerdote Azarías, de la casa de Sadoc, le dijo, mire, ponga atención a esto. Aquí el pueblo está, perdóneme porque uso esta palabra, pero el pueblo está desbocado en hacer lo que el Señor le dijo que hiciera. Amén. Y ahora viene y dice el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le dijo, desde que se comenzaron a traer las ofrendas a la casa del Señor, hemos tenido bastante para comer y ha sobrado mucho. Oiga, ¿por qué? Porque el Señor ha bendecido a su pueblo y esta gran cantidad ha sobrado. ¿Nota usted algo ahí? No dice, y ha sobrado porque el pueblo trajo. Cuando el pueblo se dispone a ser generoso, Dios se encarga que pueda hacerlo. Viene y le provee. Vaya pues, es que mire pues, ¿cómo es esto? Al pueblo Dios los estaba usando como de intermediarios, porque el que iba a proveer era Dios a través del pueblo. Amén. Entonces, ¿qué empezó a suceder? El pueblo empezó a traer sus ofrendas y lo que sucedió fue que Dios empezó a prosperar a la gente que empezó a traer sus ofrendas. Amén. Entonces, tenemos que verlo de esta manera por lo que vamos a platicar más adelante. Y es que, hermano, la Biblia dice que Dios da pan al que come y semilla al que siembra. Si usted es de los que le gusta sembrar, y no estoy hablando ahorita de lo físico, sino es de los que usted dice, si yo tuviera, créame que Dios ya le vio su corazón. Y lo que Dios va a hacer es poner semilla en su mano, porque ese es un principio que Él puso. Amén. Bueno, entonces, ahora acompáñeme a leer, a ver la presentación que yo le hice. Amén. Bajo ese contexto. Mire, pues aquí le puse un viejito ahí que tiene su tesoro en las manos, ¿verdad? No mucho me entendió la inteligencia artificial porque se mira como que se lo está robando, ¿verdad? Pero la idea es que es un primogénito y que es generoso, ¿verdad? Ok, basado en aquella palabra que dice que David dio aún de su tesoro particular, pero ya hablábamos la vez pasada que todas estas palabras, ni lo he actualizado, ya tengo otras palabras que significan deleite y ni se las he metido, pero bueno, estas 10 palabras significan deleite. Estas 10 palabras están en hebreo, significan deleite, pero hay otras cosas que significan también. Entonces, de estas palabras, la palabra en la que nos hemos detenido es la palabra razón. Esa palabra razón significa deleite. Pero fíjese que cuando nosotros estudiamos un poquito esta palabra razón, resulta que tiene palabras que son familiares a ella. Por ejemplo, hay una palabra de la cual se origina y es la palabra ratzá. Es decir, de ratzá viene razón.
Pero hay una palabrita que es familiar de ellas. Es decir, mire pues, Tirsa o Tirsá junto con Ratzón son hermanitas. Y estas tienen de papá a Ratzá. ¿Sí se entiende? Eso es lo que significa un cognado, familiaridad. Entonces, si son familiares, comparten cosas. Por ejemplo, comparten un apellido. Probablemente comparten carne. Entonces, por eso es importante analizarla, porque resulta que la palabra Tirsa también significa deleite. Pero Tirsa es el nombre de una persona. Eso lo hemos platicado, pero a mí no me pesa repetírselo. ¿Verdad? Tirsa es el nombre de una persona y ese nombre aparece aquí. En Números 26:33 dice, pero Zelofejad, hijo de Jefer, no tuvo hijos, sino solo hijas. Y los nombres de las hijas de Zelofejad fueron Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Ahí aparece, mire. Ese último nombre es deleite. Entonces, si lo vemos de esta manera, prácticamente Zelofejad tenía una hija cuyo significado era deleite. Ahora bien, si nosotros escarbamos un poquito en la palabra, nos vamos a recordar que según Salmo 127:3 dice la Biblia que los hijos son herencia de Jehová. ¿Para quién? Para los padres. Amén. Entonces, como que Zelofejad tenía herencia, de herencia, el deleite. ¿Estás ahí conmigo? Hermano, una pregunta. ¿La herencia se merece o solo se obtiene? Es decir, ¿a usted le dan la herencia porque trabajó mucho o porque es hijo de su papá? Claro, depende si su papá tiene, pero si su papá fuera el dueño de la mitad de Palenque, bueno, su mamá la dueña de la otra mitad, ¿va? Pero bueno, de la mitad de Palenque, entonces, realmente, yo veo en la Biblia que el padre del pródigo le dio igual al pródigo y al hermano. No se puso a pensar, este es bueno, este es malo. No, repartió la herencia igual. Amén. Entonces, aquí lo que está diciendo es que Zelofejad, a él le dieron como herencia el deleite. Es algo que le heredaron. Ahora bien, Zelofejad significa primogénito. Y dice la Biblia que nosotros somos la congregación de los primogénitos. Amén. Entonces, si nosotros somos primogénitos, quiere decir que nosotros tenemos como herencia el deleite. Es algo que nos van a dar. Y este año, hermano, proféticamente se habilita para nosotros el deleite como una herencia. Nos la van a dar. Es más, algunos ya se las están dando o ya no las están dando. Entonces tenemos que entender un poquito acerca de esto. Entonces, mire, para esto yo aquí le pongo estos que serán, creo que eran 23 nombres de primogénitos. Hay otros, pero estos son los que tienen un significado que me gustaría abordar con ustedes. Y ese que está ahí, ese nombre que está ahí del primogénito está en Números 3:2. Mire, estos son los nombres de los hijos de Aarón: Nadab, el primogénito, Abiú, Eleazar e Itamar. Es decir, Aarón tenía 4 hijos, pero el primogénito era Nadab. Y mire lo que significa Nadab. Significa generoso. Entonces, hermano, volvamos al principio. Usted es un primogénito. Los primogénitos tienen como herencia el deleite. Amén. Pero si un primogénito con nombre es Nadab, ¿qué es la generosidad? Entonces, ¿qué activa el deleite como herencia? La generosidad. Nosotros, si somos primogénitos, en nosotros se manifiesta la generosidad. Amén. Ahora, si usted regresa un poco a los textos que leí al principio, usted tiene que saber que en la palabra dice que cuando alguien da con generosidad, el Señor lo bendice. Amén. Y le voy a leer más textos, lo quiero convencer. Mire, a ver,
Si yo lo que quisiera es pedirle dinero, se lo digo en las ofrendas. Yo no es eso que le estoy pidiendo. Yo lo que le estoy diciendo es que usted fue hecho para ser generoso. ¿Por qué? Porque en medio de su generosidad Dios lo va a bendecir. Si usted no es generoso, usted va a limitar a Dios a hacer algo en su vida. Porque recuérdese que Dios es un Dios de principios. Es decir, Dios puso principios y Él mismo los cumple. Amén. Entonces, si Él dice, ok, al que es generoso yo lo voy a bendecir. Si alguien no es generoso, uno mismo le cierra esa puerta. Amén. Si nosotros aplicamos esa palabra que le acabo de mencionar, que le dije que Dios da pan al que siembra y semilla al que ¿cómo es? Pan al que come y semilla al que siembra, podríamos ver que esa palabra genera un círculo virtuoso. ¿Por qué? Él da semilla al que siembra. Entonces la pregunta es, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Nosotros sabemos que la gallina. Pero ahora, ¿cuál es la gallina? ¿Semilla o la ofrenda? La semilla. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia que de lo recibido de su mano, de eso damos. Amén. Otra cosa, dice que nadie puede dar de lo que no tiene, sino que da de lo que tiene. Entonces pregunto, si la semilla fue primero, ¿nosotros damos de lo de nosotros o de lo que Dios puso en nuestra mano? Entonces, cuando nosotros damos, ahí lo vamos a ver al final, pero cuando nosotros damos, se aplica aquel texto que dice, el que siembra escasamente cosecha. El que siembra abundantemente, abundantemente cosecha. Entonces, mire pues, ¿cómo se lo pongo yo? Si el Señor pone una semilla en nuestra mano y nosotros agarramos esa semilla y la sembramos, amén, esa semilla va a dar un fruto. Entonces después de ese fruto regresa a nuestra mano en forma de semilla. No todo, de eso ya hubo algo para consumir nosotros. Pero nosotros agarramos y no nos comemos la semilla, sino que la ponemos a disposición del Señor. Entonces ahora ya no es una semilla, tal vez son 10 semillas. Ahora otra vez se repite el ciclo y así se va. Fíjese, hermano, que yo he visto al Señor hacer cosas. ¿Cómo se lo explico? Es que no le quiero hablar de mí, porque no quiero que usted diga, el pastor quiere que creamos que él es un santo. No, yo quiero ser santo, pero difiero mucho de ese concepto, tal vez, ¿verdad? Pero, ¿cómo le hago para contarle lo que le quiero contar? Se lo voy a contar con otra persona, pero a mí me pasa lo mismo. Mire pues, había una persona que yo conozco, que el Señor le puso en su corazón a él, a esa persona y a su familia, construyanme una casa. La iglesia, pues, en otro país. Y entonces ellos dijeron, sí, nosotros, una sola familia, construyó una iglesiota, hermano, una sola familia, ya se puede imaginar, ¿verdad? Y entonces dice que ellos dijeron, sí, ahí está, tenemos tanto y ahí vamos a ver qué pasa. Y hermano, lo que tenían pensado que les iba a alcanzar para todos, se les terminó como al 25% de la obra, porque no costó lo que ellos creían, sino que se superó los costos. Y entonces vino esa familia y un día dispusieron, ok, vendamos nuestra casa. Mire, si usted le dice esto a alguien de afuera, le va a decir, no hombre, no sea tontito, ¿cómo va a hacer eso? ¿Verdad? Pero fíjese que esta persona se pusieron de acuerdo con la familia y dijeron, ok, vamos a vender nuestra casa. Ellos tenían 2 casas. Vamos a vender nuestra casa. Y entonces viene el otro de la familia dijo, ok, pero ¿y si no nos alcanza con eso?
vamos a vender una casa que tenemos en tal lugar y nos quedamos con esta. Y si no nos alcanza, vendemos esta y nos vamos a rentar. Mire pues. Porque alguien dirá, porque tenían dos. Y entonces se dispusieron a hacer eso. ¿Sabe qué pasó? Cada vez que tenían que hacer un pago grande para la obra que iban a hacer de su empresa, le llegaban cheques al buzón, y cuando ellos abrían el buzón era exacto, el cheque era por un trabajo que ellos tenían que hacer, que le estaban pagando por anticipado de un nuevo negocio, y era el cheque exactamente del pago que tenían que hacer. Y así se fueron, terminaron la iglesia, y a que no sabe qué, nunca vendieron las casas. Pero no hay, la historia no se queda ahí. La historia es que después el Señor les dio unas propiedades, hermano, que superaban tal vez unas 20 veces el valor de cada casa. ¿Me entiende? Y cualquiera puede decir, porque ellos siguen dando, ellos tienen un corazón bien lindo, pero cualquiera podría decir, pero así ¿quién no va a dar si todo lo que tienen? Es al revés, tienen todo lo que tienen porque aprendieron a dar. Entonces mire pues, ¿cómo le pongo esto? Bueno, como yo lo amo, yo se lo voy a decir. Yo quiero que Dios lo bendiga a usted. Por eso cuando yo lo veo, porque yo lo he visto a usted despojarse, cuando yo lo veo hacer eso, yo lo único que puedo pensar es, Señor, ¿cómo vas a sorprender a este hermano? Amén. Yo solo se lo comento porque usted tiene que preparar su corazón para lo que viene. Dios, si esta obra en la que estamos es de Dios, de lo que usted hace es para Él, créame que Él no se va a quedar con nada. Él lo va a bendecir a usted. Entonces, sigamos. Fíjese que yo veo en la Biblia, en Romanos capítulo 12, versículos del 6 al 8, como hoy es día de impartición de dones, ¿verdad? Dice la Biblia, pero teniendo dones que difieren, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, uses en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. O el de la enseñanza, el que enseña en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación. El que da con liberalidad. El que dirige con diligencia. El que muestra misericordia con alegría. ¿Usted quiere dones del Espíritu? Se los van a dar para que los ejercite. Porque si a usted le dan un don y no lo ejercita, ese don se va a dormir. Y ya después usted dice, ay, yo quisiera hacer esto, yo tenía el don, pero no sé qué pasó. Lo que pasa es que no lo ejercitó. Mire, yo siempre doy duro, ya saben qué tema doy duro, ¿verdad? En el tema de la profecía. Si usted es alguien al que Dios le dio el profetizar, tiene que estar consciente de esto. Entre menos profetice, menos palabra va a venir sobre su vida. Usted y yo deberíamos clamar por siempre tener una palabra que dar. Amén. Ok, entonces, fíjese que entonces el que sirve, que sirva. El que enseña, que enseñe. El que da, no dice que dé, dice con liberalidad, ¿verdad? Y esa palabra liberalidad es la palabra hablotes y significa generosidad. ¿Cómo la palabra se confirma a sí misma? Entonces, nadal significa generoso. Amén. Generoso para dar. Y ahora vemos que dice que el que tiene el don de dar, lo ejercite con generosidad. Y fíjese que en la Biblia aparece aquella mujer, Rebeca, que es la que se iba a casar con el Señor. Pero recuérdese, Rebeca no sabía eso. El Espíritu Santo, Eliezer, que era figura del Espíritu Santo, prácticamente él decía, bueno, que sea la mujer, como él tampoco la podía identificar,
¿Qué evidenció a Rebeca de que era la que se iba a casar? Su generosidad. Mire pues, Génesis capítulo 24, versículo 14. Aquí está hablando Eliezer, figura del Espíritu Santo. A él lo mandaron a buscarle esposa a Isaac. Y él dice, que sea la joven a quien yo diga, por favor baja tu cántaro para que yo beba. Amén. Eso es lo que él iba a decir. Baja tu cántaro para que yo beba. O sea que él lo que iba a decir, lo que hizo fue, yo le voy a pedir agua. Amén. Y entonces dice, y que responda, bebe y también daré de beber a tus camellos, la que tú has designado para tu siervo Isaac. Y por ello sabré que has mostrado misericordia a mi Señor. Entonces, hermano, ¿cuál fue la señal que puso Eliezer para encontrarle esposa a Isaac? La generosidad de Rebeca. Yo le pregunté si usted se quiere casar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Ahora, la generosidad no tiene que ver en nada con que usted sea millonario, sino que con lo que tiene, usted sea generoso. Amén. Un día compra una bolsa, lleva 10 panes y se encuentra alguien que le dice, deme, aunque sea mis 50 pesitos, porque ahora le ponen precio, ¿verdad? Ya no es como antes, una monedita, un pesito, no, ahora piden más, ¿verdad? Y entonces viene usted y dice, mira, no cargo, pero querés pan. Y él dice, ¡ala! ¿De veras me regala uno? Y entonces viene usted, sí, aquí está. Y se le queda viendo, no me regala otro. Y usted dice, siga, agárralo. Así un gordo menos, le dice usted. Hermano, en todo sentido, tenemos que ser generosos. Yo no le estoy diciendo, de veras, tiene que creerme. Yo no le estoy diciendo, mire hermano, en las ofrendas sea generoso. Eso no tengo por qué decírselo, porque usted, yo ya lo he visto que usted es generoso. Amén. Dios ha sido fiel en medio de nosotros. Pero sí le tengo que decir que es una señal de la que se casa, la generosidad. Entonces, si el enemigo en nuestras almas va a querer evitar que nosotros nos casemos, ¿qué nos va a quitar? Nos va a hacer mezquinos. Por eso, hermano, es que tenemos que tener cuidado. Amén. Bueno, veamos algunos ejemplos. Ejemplos prácticos le voy a poner de esto. Yo creo que todos ya los conoce usted, pero déjeme mostrarle algunos ángulos. Hoy creo que nos vamos a ir temprano, primero Dios. Mire este. ¿Se acuerda que cuando David dispuso dar para la casa del Señor, dice la Biblia que él agarró y dio una ofrenda grande, y aún después de esa ofrenda grande, dice que dijo, ¿qué más doy? Traigan mi tesoro particular. En otras palabras, yo ya di, y di bastante, pero traigan eso que es mío, que es eso, nadie me puede decir nada de eso, es mío. Digo, tráigamelo, voy a dar de eso también. Eso, hermanos, nos habla de que una persona generosa no tiene límites en su corazón. Amén. No tengas límites. En otras palabras, mira pues, voy a poner un ejemplo aquí. Ay, ¿quién me ayuda? De ustedes tres. Ayúdame, mami, toma esto. Partirlo en dos. Cuidado que está usado. Son bromas, no está usado. Toma, hay más a ayudar también. Resulta que, dame, no sé, como tú quieras.
Entonces vengo yo y decido darle esto a Abby. Dame. Pero me puedes dar las dos. Tengo ocupada una mano. Solo me puedes dar una. Entonces vengo yo y espero. Recógelo. Yo no me puedo agachar por esto. No cree que por la panza. Tengo que vaciarme para que ella me dé. A veces, hermano, dice la Biblia, realmente nunca va a tener, pero el que da va a acumular en abundancia. Así siempre va a tener. Entonces, ¿cuál es el secreto en Dios? Que seamos generosos. Amén. Si yo vengo y digo, toma, mamita. Y entonces viene José, viene y me da. De cuando siento, mis manos siempre van a estar llenas. Así dice la Biblia. Dame porque estoy mal con mal. Ahí está. Bah. Espero haber servido el ejemplo. No sé si salió bueno, pero esa es la idea. Que haya generosidad en nuestro corazón. Que no sea, no, si yo ya di. No, que siempre haya generosidad. Amén. Fíjese que le voy a contar algo. Como ahorita no está aquí el apóstol, ¿verdad? Tal vez algún día va a oír ese tema él, pero como no voy a hablar mal de él. Pero le voy a contar algo. Usted sabe que, por ejemplo, hay un retiro en marzo, entre marzo y abril en Guatemala. Hermano, el lugar que se renta, solo el lugar es súper caro, súper caro. Se renta sonido, se renta todo y nosotros no pagamos un solo centavo para ir. Por ejemplo, si usted quiere ir a Guatemala, al retiro, usted en lo único que tiene que pensar es en su comida y en su viaje. Solo eso, porque hasta hospedaje le dan los hermanos. Pero ¿a qué voy con esto? En alguna oportunidad el apóstol dijo, hermanos, aprovechen los retiros. Porque ¿qué sucedía? Habían pastores que en medio del retiro hacían actividades fuera del retiro. Y entonces los hermanitos de esas iglesias no podían ir al retiro a Guatemala por esas actividades. Y entonces le decía, hermanos, aprovechen. Lo estamos haciendo para el Señor, pero es para ustedes. Y entonces un día dijo, perdonen que vaya a hacer esto, dijo él, pero lo voy a hacer. Entonces llamó al auditor de la iglesia y le dijo, porque un medio de comunicación allá en Guatemala criticó muy fuertemente a Ebenezer, al apóstol pues, y dijo de que qué millonadas se habían obtenido de ese evento por cuánta gente había llegado. Pero él dijo, pero es que en realidad nosotros no lo cobramos. Y entonces en el medio dijeron, aparte del cobro, las ofrendas y los diezmos que deja la gente ahí. Y entonces él dijo, mire hermanos, perdone que vaya a hacer esto, hijo, y llamó al auditor. Y le dijo al auditor, dile a los hermanos en ofrendas respecto a lo que gastamos de retiro, cuánto recuperamos. Y dice el auditor, menos del 30%. Y dice él, o sea que el resto lo puso la iglesia que yo pastoreo. O sea, hermanos, miren, a veces nosotros disfrutamos, por ejemplo, de una transmisión que a nosotros no nos cuesta, pero alguien más lo dio. Amén. Entonces, de igual manera, ¿sabe por qué nosotros nos esforzamos en comprar este aparatito, en comprar esto, en tener una cámara? ¿Por qué? Porque queremos que alguien más sea bendecido. Amén. Mire, usted no lo sabe, pero los de transmisiones, sobre todo Luis, por ahí está, él ya me conoce, hermano, que yo me enojo cuando no se transmite. Pero me enojo, hermano. ¿Sabe por qué? Porque esta es una oportunidad para que alguien allá afuera pueda oír la palabra. Ahorita hay gente conectada que ellos no sé por qué no vinieron, tal vez no pudieron, pero ellos están siendo bendecidos a través de la transmisión. Pero lo que yo le quiero decir es que en nuestro corazón haya generosidad siempre. Amén. Eso nos va a habilitar para que Dios nos dé en abundancia.
Seguimos. Este otro. Génesis capítulo 4:4. Aquí es la historia cuando Abel dio y también Caín. Fíjese que a veces se confunde un poco la cosa, pero también Caín dio una ofrenda. Amén. Pero fíjese que lo que dio Abel fue lo mejor de los primogénitos. En otras palabras, ¿qué es un primogénito? Primero. Entonces lo que hizo Abel que agradó a Dios es que lo primero se lo entregó al Señor. Amén. Eso es muy importante, hermano. El apóstol Sergio le explicaba esto hace muchos años de esta manera. Decía él, si usted siembra en un terreno que no es suyo, hasta la semilla pierde. Amén. Pero si usted bueno, entonces, hermano amado, el Señor nos quiere bendecir. El Señor nos quiere bendecir. Yo se lo aseguro. Yo tenía un pensamiento mezquino antes y yo no sabía que era un pensamiento mezquino. Yo se lo he contado a usted. Fíjese que ¿sabe qué decía yo? Señor, si me das un trabajo. Eso fue hace 20 años. Yo le decía al Señor, si me das un trabajo donde yo gane 25,000 pesos, yo voy a diezmar 2,500. Hermano, pero ganaba 5,000 pesos, pero no diezmaba. ¿Me entiendes? O sea, no tenía lógica lo que estaba haciendo. Y hoy le digo algo, es más fácil en lo poco. Es mucho más fácil. Es un principio. Pero salgamos de ahí porque está como muy pesadito, ¿verdad? Como que yo tuviera necesidad. No, y no es así. Mire este otro. Lucas 21, versículos del 2 al 4. Cuando la viuda lo dio todo. Aquí, hermano, tenemos que hablar de las equivalencias de Dios. Mire, esto es un consejo para los que poco a poco van subiendo aquí. Si a usted no le ha tocado ministrar las ofrendas, ya le va a tocar, así que apréndalo. Mire pues, yo he escuchado que algunos dicen, a Dios no le importa la cantidad. No, sí le importa, pero Él no es que esté pensando
digamos, ¿cómo explicarle? No es que viene alguien y da una ofrenda de 1,000,000 y dice, ay Dios, este es el que me faltaba. No. A Dios sí le interesa en función de lo que yo tengo. Es decir, ¿cuál es mi capacidad? Y en función de mi capacidad lo que yo puedo dar. Amén. Eso lo vemos ahí cuando dice que los ricos daban de lo que les sobraba. Pero eso que les sobraba era mucho más que lo que daba la viuda. Pero dice que la viuda lo dio todo. Aquí entre nos, ¿usted qué cree que le pasó a esa viuda? ¿Será que Dios solo la vio y la viuda se murió de hambre? ¿No? ¿Qué cree usted? Yo calculo que a esa viuda Dios la prosperó. Porque yo no creo que Dios la haya puesto de ejemplo y que ahora alguien podría decir, sí, pero después se murió, ¿de qué sirve? No, Dios es bueno. Entonces tenemos que aprender a hacer las cosas bien, con generosidad, para que el Señor vea nuestro corazón. Amén. Mire pues, ¿sabe dónde se ve el corazón generoso de una persona? Cuando es padre. El que es papá, hermano, él da todo lo que tiene y todo lo que puede por sus hijos. ¿O no, papás? Hermano, uno se puede quitar el pan de la boca para dárselo a sus hijos. Uno puede andar ya con la, como decían en mi tierra, con el zapato así, ¿ve? ¿Cómo es? Con la suela ya. Y con una cinta se lo amarra. Pero uno dice, no, pero mi hijo le voy a comprar los zapatos buenos, ¿verdad? Ahí se ve que uno por naturaleza es generoso. Amén. Ok. Lo miro serio hoy, ¿verdad? Así que voy a terminar rápido, no se preocupe. Mire, Mateo 5:41. Aquí viene algo importante. Ese es aquel pasaje donde Jesús les dice, si te piden que los lleves una milla, les dice, sal corriendo porque te van a obligar. Texto que dice, si yo como siervo hago solo lo que se me pide, ¿qué dice la Biblia que tengo que decir? Siervo inútil. Pero ¿acaso no está haciendo lo que le pidieron? Pues lo que está diciendo el Señor es que nosotros fuimos diseñados para siempre ir más allá, hermanos. Amén. Que el Señor nos ayude. No hablemos ahorita de dar en la iglesia. Hablemos en términos generales de dar. ¿Cómo das tú? Digamos, va a haber una reunión familiar y son, ¿cuántos hermanos le ponemos a esa familia? 5. 5 hermanos en la familia. Y dice, hagamos un almuercito. Que cada uno ponga lo que sienta. Tú eres de los que dicen, si tú tienes, pues, yo pongo la carne. O esperas a ver qué van a poner todos y a ver si, ya está todo. Ahí traigo el hielo. ¿Verdad? Tenemos que ser generosos. Amén. Mire pues. Yo me crié con 3 hermanos, 2 hermanas y un hermano. Y yo cuando miro esos videos ahí en el YouTube, sí me identifico, fíjese. En donde están sirviendo la Coca-Cola y está uno sirviendo y el otro viendo, ¿eh? Se sirven a los 2 vasos y hasta la regla le ponen para medir. Si tiene más uno, le echa un poquito y le regresa y ahí están, hermano. Si es un pan, hasta lo pesan. Tienen hasta su balanza ahí para que pese lo mismo. Pero el llamado de Dios para nosotros es ser generosos. Créeme que cuando uno da, cuando uno aprende a dar, nunca le hace falta. Te sorprendería de ver cómo Dios hace justicia. Amén. Veamos otro. Este es el caso de David cuando quiere comprar la era de Ornán Jebuseo para hacer un sacrificio.
Y entonces le dice Ornán Jebuseo, ahí está el lugar, ahí hay animalitos para la ofrenda, ahí hay leña, agarra lo que quieras para tu Dios, haz lo que tengas que hacer. Y David viene y le dice, yo no le daré al Señor algo que no me cueste. Amén. Están serios, hermano. Que el Señor vea nuestro corazón. Amén. Y ojo, yo conozco su corazón. Y yo sé que usted tiene un corazón bien bueno. Pero lo que quiero es marcarle en su corazón que usted, por hacer eso, es objeto de una bendición de parte de Dios. Y usted tiene que estar listo para recibirlo. Amén. Porque si usted no está listo para recibirlo, puede hacer que llegue y usted ni lo logre ver. Déjeme mostrarle este. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 6. Es aquel texto que dice, el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. El que siembra escasamente, escasamente cosechará. Ok. Mire pues, hermano, yo no quiero que usted me vaya a interpretar, porque yo dejé el tiempo ahorita. Entonces le pido a mis hermanos de alabanza, cuando puedan ya suban. Yo lo que quiero es que oremos. ¿Sabe por qué? Porque el Señor nos dé el don de dar, para que no nos cueste dar. Y no porque a usted le cueste, sino porque para que haya liberalidad y así Dios nos pueda bendecir. Amén. Mire, el don de dar está al mismo nivel que otros que se podrían considerar más espirituales. Está al mismo nivel. Yo no le voy a mentir, una parte de mi vida en el Señor, yo pasé por ese tiempo en que me costaba dar, porque yo tenía una mente escasa. Y yo decía, no, pero es que me voy a quedar sin nada, sin darme cuenta que Dios es mi papá. Yo no sé cuántas veces usted ha orado para que el Señor le dé este don, pero yo quiero hoy que oremos juntos. Amén. Que nosotros tengamos ese don, pero no solo para dar dinero, sino que podamos dar nuestro servicio, para poder dar incluso un consejo. Tal vez yo soy el necesitado de un consejo, pero como tengo el don de dar, yo me puedo detener a escuchar a alguien para dar un consejo. ¿Le gustaría ponerse de pie y que le digamos juntos al Señor que necesitamos este don? Antes de orar, quiero contarle algo. Usted se recuerda aquella historia de Ananías y Zafira. En esa historia, toda la gente, porque era un tiempo distinto al de ahora, la iglesia iba a empezar a ser perseguida, pero ellos no lo sabían. Entonces Dios puso en el corazón de cada uno de ellos empezar a vender sus posesiones y a ponerlo a los pies de los apóstoles. ¿Qué sucedió? Ellos empezaron a ser perseguidos. Y entonces eso que ellos habían puesto a los pies de los apóstoles sirvió para que ellos pudieran comer en los tiempos de necesidad. Porque cuando los persiguieron, les quitaron todo lo que tenían. En otras palabras, en ese tiempo, al que no dio, le quitaron lo que no dio. Amén. Pero a los que dieron, siempre tuvieron. Entonces, hermano,
usted quiere tener siempre para dar. Yo sí, yo siempre quiero tener para dar. Esa es una bendición. Cierren sus ojitos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, tú dejaste en tu palabra principios que hasta el día de hoy se cumplen. Principios que son de bendición para nuestra vida. Señor, por favor, no permitas que venga un mal concepto a nuestra mente en este momento, porque tú sabes el espíritu con el que estamos hablando de esta temática. Pero Señor, así como lo hemos hecho con el don de servicio, con el don de hablar en lenguas, con el don de discernimiento de espíritus, con el don de profecía, con otros dones, de esta manera queremos suplicarte que nos impartas el don de dar. Queremos ser una iglesia con su mano extendida siempre para poder dar, para que tú puedas poner sobre nuestra mano semilla siempre. Papito lindo, yo te quiero pedir que en lo económico prosperes a mis hermanos. Prospera, por favor. Pero también que abunden en todas las otras cosas. Deposita sobre nosotros este precioso don. Queremos, Señor, ser liberales para dar. Queremos ser liberales para poner a disposición lo que tú has puesto en nosotros. Señor, que no nos ocurra como le ocurrió a la viuda de Sarepta al principio, que ella no podía dar porque creía que se iba a quedar sin nada. Pero tú hiciste un milagro en su corazón. Y ella, cuando pudo despojarse, aseguró su futuro. Señor, por favor, prospera a mis hermanos. Dales en abundancia de todas las cosas. Que no les haga falta nada, Señor. Que tengan abundancia todos los días de su vida. Por favor, Señor, haz la obra. Haz la obra. Toma mi corazón, lávalo de maldad. Toma todo mi ser para adorarte, postrado ante ti. Te doy mi corazón. Quiero servirte eternamente, postrado ante ti. Te doy mi corazón. Quiero servirte eternamente.
Gracias, Padre, por una vez más permitirnos estar en tu casa, porque tú das esa palabra que nos quieres enseñar, Padre, a ser generosos, Padre. Ayúdanos a ser generosos, Padre. Quita toda mezquindad que haya en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Haznos liberales para darte a ti, Padre, para dar con liberalidad, Señor, y que tú te deleites cuando nosotros lo hagamos de esa forma, Padre, porque uno de nuestros propósitos es deleitarnos, Padre, pero que tú también te deleites en nosotros, Padre. Gracias por todo lo bueno que has sido, Señor, porque seguirás siendo bueno. Cubre y guarda a mis hermanos que no pudieron venir el día de hoy, allá donde estuvieron escuchando la transmisión, Padre. Cubre también a mis hermanos que están aquí, que van a regresar a sus hogares. Cubre su camino, Padre, en el nombre de Jesús. También te pido, Padre, en el nombre de Jesús, por mi mamá, Señor, ahorita que está delicada de salud, que ponga su mano poderosa sobre su cuerpo, Padre, y que quites toda enfermedad que haya sobre ella, en el nombre de Jesús. Te lo pido. Gracias, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te damos gracias. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, quedamos despedidos sin más que recordar que tenemos servicio el viernes a